bendiga. Quería ir un momentico al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. En el versículo 10. Vamos a leer acá. Vamos a leer Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué interesante que aquí el Señor Jesús, nuestro Salvador, dice que el ladrón no viene sino para eso, para hurtar y matar y destruir. Aquí hay una figura literaria que es la repetición de la I. Uno dice, bueno, pero ¿por qué dice y matar y destruir? Podría decir, ¿verdad? Hurtar, matar y destruir. Sí. Correcto. Pero utiliza un recurso literario que es I, esa la repetición varias veces de una misma sílaba o una letra, ¿no? Que es la I. Eso es una figura literaria que se llama polisíndeto. ¿Ve? Se utilizan varias o letras o palabras para expresar una gran verdad, para enfatizar, porque eso es el propósito de las figuras literarias, enfatizar una gran verdad, una verdad importantísima. O sea, Dios a través de una figura literaria nos está diciendo, pongan cuidado en esto. Eso es lo que nos está diciendo, quiere llamarnos la atención sobre esto, sobre lo que Él va a decir o sobre lo que está diciendo. ¿Ve? Y dice que este ladrón no viene sino para eso. Él no viene a bendecir. Él viene es con esos tres propósitos. O viene a hurtar, o viene a matar, o viene a destruir. No. Que te ofrezca las cosas como te las ofrezca, que te pinte la cosa bonita, que te haga un espectáculo, un show bellísimo. Pero el propósito de ese espectáculo es llevarte a eso, a lo que Él quiere. O a hurtarte, o a matarte, o a destruirte. O sea, Él no viene y te hace un show, ¿verdad? Te hace una fiesta, para que tú te sientas bien, para bendecirte. No, Él no viene a bendecir a nadie. Y ese es el propósito y eso es la razón de ser, por qué nosotros tenemos que estar alerta ante lo que el mundo nos ofrece. El mundo siempre nos va a ofrecer cosas muy lindas, aparentemente, entre comillas. Lo que nos ofrece el mundo es muy llamativo, ¿ve? Llama mucho la atención a los sentidos, porque les voy a decir algo. El adversario, este ladrón, es experto, es un excelente vendedor. Quizás es uno de los mejores vendedores que puede haber, porque él sabe promocionar sus productos. ¿Ve? Él sabe vender muy bien un producto, él sabe cómo hacer para captar la atención de una persona. Si tiene miles de años aquí, millones de años tiene el adversario sobre la tierra, y sus secuaces, pues, sus espíritus malignos, inmundos. Ellos saben cómo nosotros, los seres humanos, nos comportamos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una traza. Ellos saben cómo yo normalmente voy a reaccionar ante un estímulo, el ser humano. No crean que eso es nuevo. Drogas, alcohol, todas esas cosas, eso es antiquísimo. ¿Ve?
Inclusive en las culturas precolombinas. Tú te vas al Amazonas y ahí utilizan también alucinógenos. Usaban hongos, usaban los indios, todavía lo hacen. Supuestamente entran en éxtasis o en estados sí, y son alucinógenos. O sea, hacen ver visiones, hacen ver cosas. Y eso no es más que eso que ellos ven, eso es puerta abierta, abre la mente, ¿ves? Para que espíritus malignos vengan y tomen posesión de las personas. Eso es lo que pasa realmente. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo el creyente, con la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de drogas y esas cosas. O sea, yo digo tener cuidado en el sentido de que no debería usarlo. No es que, bueno, voy a tener cuidado, en vez de tomarme una copa, en vez de tomarme una botella, me tomo una copita. O sea, no. La palabra de Dios dice, mira, si eso va a abrir tu mente con una gota, es suficiente. ¿Ves? Una gota es suficiente para que tú abras la mente. De hecho que en Alcohólicos Anónimos a la gente se le dice, la gente que tiene ese problema de alcoholismo, que ellos no pueden ni siquiera probarlo, y decir, mira, dame una gotica aquí en la lengua, como una pastilla. Ni siquiera eso, ni una gota. ¿Por qué? Bueno, porque esta sociedad de Alcohólicos Anónimos sabe, por supuesto, de acuerdo con toda esa, porque esa es una sociedad vieja, ¿no? Tiene tiempo ya. Ellos saben que el comportamiento de una persona cuando es adicto a una sustancia, en este caso el alcohol, esa persona no puede ingerir nada que lo incite porque se desata. Es como la caja de Pandora, se abre la caja de Pandora. Esa persona no puede tener control. ¿Ven? Y en más aún, digo yo, en el caso de una persona creyente, porque ¿saben qué? Nosotros estamos en el ojo del huracán. Nosotros estamos en la mira del adversario. Si antes nosotros éramos, por decirlo de alguna manera, éramos parte del mundo, vivíamos en el mundo, navegábamos y nos movíamos en esa corriente, ¿verdad? En esa corriente andábamos, pues el adversario no sabía ni siquiera quiénes éramos. Porque ¿saben una cosa? El adversario no sabe quiénes son los hijos de Dios, antes de que ellos sean hijos de Dios. Él supone, porque hay personas que son cuidadas de alguna manera, son personas que son protegidas, pasan accidentes y a la persona no le pasa nada, ángeles intervienen, cosas así, ¿no? Antes de que la persona sea salva. Porque fuimos predestinados, que tenemos un sello de Dios antes de nacer inclusive. Acuérdense Efesios capítulo 1 verso 3. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Un creyente fue escogido antes de la fundación del mundo. No fue escogido en el momento en que, bueno, mira, los que crean, esos van a ser los míos, de todo este lote. No, así no es como funciona esto. La palabra es muy clara, dice, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Esta mañana estaba leyendo la historia de Isaías, el profeta Isaías, hijo de Amós, Jeremías. Jeremías, hijo de Hilcías. Jeremías era hijo de un sacerdote, era de la casta sacerdotal, escogidos por Dios, pues. Y dice la palabra ahí que él, desde el vientre, antes de que te formase en el vientre, ya yo te tenía escogido para levantarte como un profeta a las naciones. Y dice la palabra de Dios a las naciones. A mí me llamó la atención eso, porque no dice al pueblo de Israel. Jeremías, por eso es que uno a veces dice, Padre, ¿por qué esta palabra se está extendiendo hacia el mundo entero? Bueno, porque aunque sea del Antiguo Testamento, esto fue un profeta de las naciones. Y sus profecías van a las naciones enteras, no solamente al pueblo de Israel. No fue un profeta dirigido al pueblo de Israel, él fue levantado a todas las naciones.
Por eso es que podemos ver que en general muchos de estos profetas, no digo todos, pero sí muchos, esos profetas van a hablarles al mundo. Y ahí hay profecías por decirte algo, profecías que están hechas para los últimos tiempos. Entonces son profetas a las naciones también. Por eso es que es ilógico que, aunque nosotros sabemos pues que existen estas administraciones dentro de la Biblia por los periodos que existen, ¿verdad? Las 7 grandes administraciones, aún así nosotros no podemos desconocer las administraciones. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, como se nos enseñó alguna vez en cierta secta, que como eso no estaba dirigido a mí, pues bueno, yo podía así leerlo, aprender, pero eso no era importante. O sea, me daban de entender que eso no tenía mucha importancia. Que lo importante, lo verdaderamente escrito a mí, eran las epístolas del Nuevo Testamento. Ok, ciertamente esas epístolas son para la Iglesia de Gracia, pero hay que entender algo. Hay que entender algo muy importante, que esas epístolas no se pueden entender si yo no entiendo el Antiguo Testamento, si yo no sé de cuál es el origen, el cimiento, el soporte, la base, el fundamento, pues las fundaciones del edificio están en el Antiguo Testamento. Las bases de la creencia de un hombre, sus bases de creencia están en el Antiguo Testamento. Yo no puedo pretender aprender a creerle a Dios sin considerar el ejemplo de Abraham, por ejemplo. Abraham es el padre de la creencia, es el padre de la creencia. Yo tengo que entender qué fue lo que hizo Abraham, cómo fue que creyó Abraham a Dios. Y eso está en el Antiguo Testamento, ni siquiera está en la ley, está en los patriarcas, porque Abraham fue uno de los patriarcas. ¿Ve? Y yo, para poder aprender a creer, yo necesito entender la vida y cómo fue que se movió Abraham. Aprender de él, cómo Dios lo motivó, cómo Dios lo enseñó. ¿Ven? Entonces, bueno, volviendo aquí al tema de Juan 10:10, yo les digo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dios nos está exaltando una de las grandes verdades del adversario de su ministerio. A propósito de que precisamente estábamos compartiendo ahorita lo de Halloween, ¿no? Oye, eso es una fiesta pagana, el mundo mismo lo dice, o sea, lo reconoce la gente, abiertamente te lo están diciendo, o sea, si tú lo decides participar, bueno, esa es tu responsabilidad, ¿ves? Porque yo te estoy diciendo, te estoy advirtiendo, es una fiesta pagana, bueno, tú decides si participas o no participas, Claro. ¿ves? Porque uno tiene libre albedrío. Como dice la palabra de Dios, escoge pues el bien, escoge el camino correcto. Dios no te puede obligar a ti a hacer una cosa que tú no quieres hacer. No puede, porque entonces estaría violando el principio del libre albedrío. ¿Ves? Y el libre albedrío es tener la opción de escoger hacer el bien. Aunque tengo 2 caminos, ¿verdad? Tengo 2 caminos en mi frente, pero yo escojo hacer lo correcto. Yo decido hacer la voluntad de Dios. De hecho que la vida nuestra es decisiones. Nuestra vida se basa en decisiones. Decidir hacer algo. Decido hacer esto o decido hacer lo otro. ¿Ve? Entonces, a propósito de ese tema, es muy fácil, ¿no? Porque sabemos lo que significa y sabemos hacia dónde nos quiere llevar. Ahora, como yo le estoy diciendo, el adversario no viene a bendecir, él viene a hurtar y a matar y a destruir. O sea, todo lo que él pueda hacer para tratarnos de sacar de la carrera, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es su objetivo. Aquí lo dice. Él viene a eso. Que me lo disfrace, que me lo pinte como una fiesta bonita, como una fiesta bellísima. Que es una cosa de niñitos. Entonces, por ahí se meten. Que los niños se pintan, que los niños se visten de disfraces, y eso es una aparente, algo inocente. Lo podemos ver como algo inocente. Pero miren,
uno no sabe el trasfondo espiritual de todas estas cosas. Cuando un niño, inclusive desde niño, es inducido a eso. Mire, de hecho que uno de los problemas de la Ouija, por ejemplo, tomando otro ejemplo de cosas que a la gente le gusta mucho andar inventando con esas cosas. Generalmente, quienes se dedican a hacer estas cosas son niños, muchas veces. ¿Ven? Desde jóvenes, adolescentes, se ponen a inventar con esto y están abriendo un portal. Y después no saben cómo, están desatando una cosa allí que no tienen ni idea de lo que ellos están haciendo, de las fuerzas diabólicas que están moviéndose allí. ¿Ven? Y el adversario es experto en pescar niños. ¿Por qué? Porque él sabe que él generalmente comienza a trabajar desde la niñez en las personas. Si la persona lo permite, pues caldo de cultivo para que eso se incremente mucho. Por eso es que los padres, nosotros como padres, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando con nuestros hijos y saber y llevarlos correctamente, pues saberlos guiar y hablarles claro a los hijos porque eso no se participa, porque no es correcto y porque debemos evitar esas cosas. O sea, sin temor, porque no es infundirle miedo al hijo, sino decirle la verdad. Decirle la verdad, mira, no te conviene eso, porque eso inclusive te puede llevar a estados de depresión, y en estados finales, inclusive a estados de posesión. Entonces, debe evitarse por todos los medios que la persona caiga en esto de estos juegos aparentes. Pues. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos muy bien que lo que el diablo viene es a hurtar y a matar y a destruir. Pues eso es su ministerio, eso es su propósito. Y como dice aquí, la antítesis, lo opuesto, que es lo del Señor Jesús, su ministerio, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces nosotros vemos Juan 10:10b, o sea, en la parte B, que es la parte de que Jesucristo vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia, pero si no consideramos la primera parte del ladrón, no vamos a entender lo que es la vida en abundancia, porque la vida en abundancia precisamente es evitar esta destrucción, es evitar que seamos hurtados, que seamos matados y que seamos destruidos. Yo quería aquí hacer un énfasis en algo interesante, ¿no? Cuando Dios me escoge a mí, Él me escoge con un propósito desde un principio. Y Él me tiene una línea de vida. Dios me tiene un propósito en la vida. O sea, yo voy a lograr tal y cual cosa en la vida. Ahora, ¿de qué depende eso? Que yo logre todos los objetivos que Dios me planteó a mí, desde un comienzo para los cuales Él me escogió. Él me escogió, ¿verdad? Él me escogió, mas sin embargo, yo tengo libre albedrío. Yo decido hacer lo que yo quiera de toda esa escogencia de cosas que Dios me dio. Por eso es que, miren, cuando nosotros nos enfrentamos en la vida a situaciones, nosotros tenemos que siempre pensar en función de la palabra de Dios. Porque si Dios me escogió a mí con un propósito, yo tengo que descubrir cuál es el propósito de mi vida. ¿Para qué me llamó Dios? Y lo voy a encontrar en la palabra, no lo voy a encontrar en las revistas de selecciones, o lo voy a encontrar en el periódico, el propósito de mi vida. O me lo voy a decir una vidente cuando me eche las cartas. Ese no es el propósito lo voy a encontrar directo en la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, fíjate, aunque uno tenga una línea perfecta, ¿sí? Vamos a suponer que yo hiciese todo exactamente igual como Dios me lo planificó en la vida. Oye, sería maravilloso porque cumpliría el 100% de mi propósito. Por ejemplo, yo estoy segurísimo que el único hombre que ha cumplido con el 100% de su propósito fue Jesucristo. Que fue escogido por Dios con un propósito y lo cumplió a carta cabal al 100%.
En el caso nuestro es diferente. En el caso nuestro es distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso en el que yo decido si lo hago o no lo hago. Y muchas veces yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, Dios escogió al pueblo de Israel para entregarle una tierra. ¿Ustedes saben cuál era el propósito de Dios con Israel? Que Él gobernara toda esa franja que va desde el mar, como dice la palabra, el gran mar, que es el mar Mediterráneo, de esa franja hasta el río Éufrates. Todo eso iba a ser, esa era la promesa. Ni un milímetro menos. Esa era su promesa. Ahora, ¿cuánto realmente ellos llegaron a apropiarse de esa promesa? Menos de la décima parte. Menos de la décima. O sea, ¿cumplieron el propósito con el cual Dios los escogió? No al 100%. Cumplieron el 10% del 100% que Dios le había entregado. En eso mismo es un buen ejemplo para nosotros, que no hagamos y no caigamos en los mismos errores. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron engañar. Porque la forma como el adversario trabaja es bajo engaño. Él te va engañando. Él te va diciendo, no, eso no es así. Eso no funciona realmente de esa manera. ¿Ve? Y te va a empezar a quitar, a restar, para que tú desistas del propósito de Dios. Para que tú desistas de la palabra. ¿Ve? Y Él trata por todos los medios de que tú no logres tus propósitos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que en nuestra vida se nos van a presentar esas situaciones. Y que los vayan a restar más bien la razón de ser para la cual Dios nos escogió a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de que yo estoy cumpliendo con el propósito con el cual Dios me llamó, o estoy a un 50%, o a un 40%, o a un 30%, o a un 20%, o a un 10%. O sea, eso lo decido yo. Acuérdense, Dios no puede violar el libre albedrío nuestro. Yo no puedo hacer una cosa obligada por Dios. Dios no me va a obligar a mí a hacer algo. Si yo estoy pensando que Dios va a venir y me va a empujar a mí para que yo haga las cosas que son para mi bien, aún así, que aunque sean para mi bien, Dios no va nunca a obligarme. ¿Ves? Dios siempre lo va a hacer dependiendo, se va a limitar a mi voluntad. Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ves? Jesucristo lo dijo muy bien. O sea, yo no hago las cosas porque a mí me gustan. Yo las hago porque es la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces, uno como creyente se enfrenta a esta situación, se enfrenta a este problema. Y uno tiene que aprender a manejar esa situación, a manejarse en los propósitos con los cuales Dios lo escogió a uno. ¿Ves? Ok. Yo quería ir uno por uno analizando estos puntos, ¿verdad? Una de las formas como el adversario trata de evitar que tú cumplas tu 100% en tu propósito, lo primero que hace es hurtar. ¿Ves? Lo primero que va a hacer es hurtar. Es a través de qué lo hace. ¿Cómo es que el adversario hurta a las personas? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo creen ustedes que lo hace? Lo hace bajo engaño. Te dice cosas que no son reales. Te ofrece cosas que no son ciertas, que no son reales, que no son verdaderas, que son mentiras. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el adversario es el padre de la mentira. ¿Ve? El diablo es el padre de la mentira. Él sabe cómo decir las cosas para engañar a la gente. Él sabe cómo pintarte el panorama para engañarte. Y es un experto engañando. Nadie, miren, nadie, absolutamente no hay ningún hombre sobre esta tierra que no sea susceptible del engaño. No existe.
¿Por qué? Bueno, primero porque, como se lo dije al principio, Él conoce la historia de la humanidad mejor que nosotros. Él sabe el comportamiento humano perfectamente. Él sabe qué teclas tengo que tocar para yo activar algo en una persona. Él sabe cómo hacer que una persona se moleste. Él sabe cómo hacer para que una persona caiga en una pasión. Él sabe, él conoce las palabras exactas para motivar a esa carne mejor que nosotros. ¿Ven? De hecho, que fíjense que cuando existe música, por ejemplo, que te incita a ciertas cosas, música que te alegra, música que deprime, música que te incita al sexo, también, ¿sabían? Todo eso, música que incita al relajo, todo eso existe. Y eso está estudiado inclusive por la gente de hoy en día. Y el vulgo, o sea, la gente común y corriente, también más o menos maneja esos códigos. Yo el otro día iba en una camioneta y entonces había un devaneo ahí raro entre una mujer y el chofer. Y el chofer, yo vi la malicia, ¿no? Él venía con una salsa y una cosa. Cuando él vio que la mujer se puso así como alegrona y eso, agarró y le empezó a poner música romántica. ¿Ven? Entonces, claro, yo sé cuál es el propósito. Él estaba preparando su terreno, pues. Entonces, para que ustedes se den cuenta, miren, eso lo pongo yo como un ejemplo. El adversario sabe exactamente cómo ha de engañar a una persona. No podemos estar creyendo sus mentiras. ¿Ven? Una persona ¿cómo sé yo que el adversario viene a engañar? Algo fácil. ¿Cuál es la mejor manera de saber que es un engaño? ¿Cómo sé yo que es un engaño? ¿Ah? Miren, le voy a dar una clave que es importantísima en la vida de una persona. ¿Cómo tú detectar que es algo que no viene de Dios? ¿Saben por qué? Porque no está escrito. No está escrito, o sea, no hay nada sobre eso. O sea, todo aquello que niegue la palabra de Dios, todo lo que niegue la palabra de Dios de una forma o de otra, póngalo como lo ponga de bonito, eso no viene de Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo yo sé que el comunismo no es de Dios? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé que esa doctrina socialista, comunista, no viene de Dios? ¿Por qué lo sé? Porque las bases del comunismo y del socialismo no son Dios, son el hombre. Son bases humanistas. O sea, no es lo que Dios dice, es lo que el hombre necesita. El hombre está por encima de todo. No es Dios que está por encima de todo, es el hombre que está por encima de todo. Y te lo disfrazan, te lo hacen ver muy bonito. Bueno, sí, yo creo en Dios. Y te dicen, no, yo creo en Dios. Algunos. El comunista no cree en Dios. Él dice que Dios no existe. Y lo primero que te dice es que Dios no existe. Que eso es un invento del hombre para tener dominio sobre los demás hombres, para que los demás hombres tuvieran miedos y cosas no sé qué. O sea, siempre te inventan algo. Entonces ya tú empiezas a ver por allí que es un engaño. Porque dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ven? Es una palabra de necios. Negar la existencia de Dios es una palabra de necios. Es una simple necedad, pues. Algo que no tiene fundamento ni validez. Fíjate, un ejemplo para ponerle acá de cómo el diablo trabaja, cómo hurta. Vamos aquí a Génesis, el primer gran, la entrada estelar del adversario en la vida del ser humano. En Génesis, cuando se le presentó a Eva, dice aquí, Génesis capítulo 3, ¿correcto?
Génesis capítulo 3. En el versículo 1. Vamos a leer. Ahora, vamos a leer primero en el 2. ¿Qué fue lo que dijo Dios? En el capítulo 2, en el versículo 16. Bueno, en el 15 dice que el Dios tomó al hombre, Jehová. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso a trabajar. Dios le creó todas las condiciones perfectas, ¿verdad? Porque lo puso en un ambiente ya preparado, pues, porque lo puso en el huerto del Edén. Estaba ya los árboles florecientes, bonitos, con sus frutos y todo. Pero Dios le dice, amigo, usted tiene que trabajar. Y fíjate que esto es antes de la caída. Quiere decir que el trabajo no es ninguna maldición. La gente puede pensar que el trabajo es maldición. No. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo verdadero, pues. El trabajo que es beneficioso. Es un trabajo que es para bien. ¿Ves? Y Dios dice que puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Ese es el gran trabajo del ser humano, por naturaleza que Dios le dio. Un agricultor. Y dice acá en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, o ciertamente comerás, o libremente comerás, según algunas traducciones y algunas versiones de la Biblia, que no son la Reina Valera, por supuesto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día, ese mismo día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el único mandamiento que tenía el ser humano. Él podía hacer lo que le diera la gana, ahí en Génesis. ¿Ve? En el huerto del Edén él tenía libertad para todo, para labrar, guardar su huerto y todo, y hacer lo que quisiera. Tenía un solo mandamiento, uno solo, no había más de uno solo, era como para que no te pierdas, pues. La única cosa que no debes hacer es esta. Puedes hacer lo que te dé la gana, menos esto. Y dice aquí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? E inclusive, fíjense que esto Dios lo hizo antes de que Eva estuviese en el escenario. Todavía Eva no había entrado en el escenario. Todavía no había sido formada Eva. Porque luego en el siguiente versículo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Ve? Y qué interesante, porque empieza un proceso allí de selección, porque si leemos allí, Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Ve? Pero dice que y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En los animales no hay, o en la creación de Dios no existe, hay una ayuda mejor o más idónea que la mujer. Vamos a ver. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Ve? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero fíjense que Dios le da al ser humano lo crea con un propósito y lo pone en el huerto del Edén. Ahora, después que le da el mandamiento, entonces que vienen todas las demás cosas. ¿Ve? Y en el capítulo 3, que vamos a leer, la serpiente, dice aquí, en el 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Una de las características del adversario es la astucia. ¿Ve? La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empezó y fue directo al mandamiento. Fue directo al mandamiento. El adversario no se puso por las ramas, anda por aquí, tratar de inventando cosas, no. Él fue directo al mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque el blanco primario del diablo es la palabra. Es lo que Dios te ha dado como una promesa. Él no quiere que tú creas esa promesa, que tú no la cumplas, que tú no la aceptes, que tú no la creas. Y lo que va a hacer es atacar esa palabra. Esa promesa que Dios ha hecho, Él la va a atacar. Él va a decir: eso no es así. ¿Y cómo lo hace? Bueno, empieza a cuestionar: bueno, ¿cómo es eso de que Dios dijo que no comas de todo árbol del huerto? Hoy en día podemos esa palabra, esas preguntas, extenderlas a muchas cosas. Extenderlas a miles de cosas hoy en día. Por ejemplo, pero ¿por qué no aceptas el homosexualismo? Si al fin y al cabo eso es una cuestión personal y muy privada entre dos personas. ¿Ve? Por ejemplo, empieza a cuestionarte eso, que es, oye, es una cosa que tú tienes un bloqueo natural contra este tipo de cosas. ¿Ve? El ser humano tiene un bloqueo natural contra eso, natural. ¿Qué le hace el adversario? Empieza a hurgar, a trabajar en la mente de las personas, porque eso no es que ellos se convencen y nacen así convencidos, ¿no? Eso es un proceso, hermano. La gente que cree y acepta el homosexualismo y el lesbianismo y todas estas desviaciones, perversiones, lo hace basado en ¿qué? En unas consideraciones, con que Dios ha dicho. ¿Cómo es eso de que, bueno, ¿por qué no puede tener, bueno, si el amor es libre, si se quieren, si se aman, ¿por qué no pueden ser felices? ¿No es así que el mundo lo plantea, lo de la cuestión del homosexualismo? Así es que lo plantea. Oye, si ellos son felices así, déjalos tranquilos. Total, no se están metiendo contigo. Así lo plantea el mundo, ¿no? No es correcto. Pero esa es la realidad. Están cuestionando la palabra de Dios. Están diciendo que lo que Dios dice que no es correcto, ellos sí es correcto. Para ellos sí es correcto. ¿Ves? Y fíjate que dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate que no lo cuestiona, como dicen, abiertamente. Dice: mira, eso es mentira. No, es un proceso, compadre. El diablo no te viene a engañar de una manera directa. No te va a venir directamente y decir: no, eso es mentira. No, él va primero a ponerte a pensar. Él te va a poner a pensar, a que tú le des vuelta en la cabeza a eso. ¿Ves? Y luego dice: él lanza el dardo, lanza la afirmación. ¿Y qué pasa? Que él va a esperar una respuesta. ¿Correcto? ¿Cómo tú reaccionas ante ese estímulo? Si me alegra, me contenta, me deprime. Él sabiendo eso, viendo tu reacción, él va a saber por dónde se te va a meter después. Porque él está armando un juego, es como un ajedrez. ¿Me comprenden?
Y la mujer, ¿qué pasó? Respondió a la serpiente. Ese es aquí le estoy dando la técnica del adversario básica, y que es la misma que ha utilizado siempre y es la misma que va a utilizar conmigo y contigo. Siempre es la misma técnica, es la misma. Y dice, bueno, pero si es la misma técnica, ¿por qué no la cambia? Bueno, porque es excelente, porque es la mejor. Es la mejor técnica. Pasa que es la mejor manera de engañar a alguien. La mejor manera de cuestionar la palabra de Dios es esta. Esta misma que utilizó con Eva es la misma que va a utilizar con nosotros. Claro, no va a ser a través de un mandamiento, sino a través de otras cosas que dice la palabra de Dios. Y por ahí nos va a hacer caer. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense. Luego dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Te das cuenta? Empezó a agregarle cosas a la palabra, cosas que Dios no ha dicho. Dios no dijo nada de tocarlo. Dice, ni le tocaréis. Ella empezó a cambiar la palabra. Es más, ese de podemos comer no es lo que Dios dijo. Dios dijo, ciertamente o libremente comerás. No que podemos comer. No es igual. No es la misma expresión. ¿Ven? Y luego dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese que no es lo que dice Dios. Dios no dijo eso. El día que de él comiera ciertamente morirá. Ella no fue como la vez pasada, la semana pasada que les hablé acerca de escrito está. Correcto, ¿se acuerdan? Cómo Jesucristo le respondió al adversario, escrito está y escrito está. Y citó la Biblia textualmente. La palabra no se cita parafraseada, se cita textualmente. Porque es exactamente como Dios lo dijo, así es que nosotros debemos responder al adversario. Tal como Dios lo dijo. La mujer tenía debilidades, no tenía un conocimiento preciso exacto de lo que la palabra de Dios decía. ¿Ve? Y dice aquí, empezó ella a cambiar la palabra, a alterar la palabra de alguna manera o de otra. Entonces, ahí es que viene el adversario en el 4 y le da el golpe de gracia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ve? ¿Ve cómo él hizo? Te lleva a cuestionar primero la palabra, tú respondes de manera incorrecta y de acuerdo con la respuesta que tú estés dando, que es incorrecta, dependiendo de lo que digas, él te va a lanzar una negación de la palabra. Te va a decir, no es correcto. Y fíjense qué tremendo. Dice, no moriréis. Sino, no se quedó con no moriréis. Ahí dijo, se paró. No. Dio un argumento. Él dio un argumento muy bueno. Muy bueno el argumento. Para rebatir la palabra. Él dijo, sino que sabe Dios. Fíjense lo que generalmente él trata de filtrar en la mente de la gente. Cuestionar a Dios. Cuestionar la fuente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, este es el razonamiento del adversario y el que el mundo hoy en día nos quiere convencer a nosotros de violar la palabra. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes lo que está el adversario vendiéndonos siempre? La idea de ser como Dios. Querer saber lo que Dios sabe. Ser iguales a Dios. Ser otros dioses. ¿Sabes lo que él hace? ¿Sabes lo que él hace? Él acaricia el ego. Eso se llama acariciarle el ego a la gente. Oye, vas a ser como Dios. ¿Tú quieres ser como Dios? ¿Ah? ¿Quieres saber lo que Dios sabe?
Yo te digo, yo tengo la respuesta. Llama la atención. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Te llama, te cautiva. Porque eso es lo que dice el diablo. El diablo cautiva a la gente. Y cautiva es que te llama la atención, te encajona en su deseo. En lo que para él sacarte, para engañarte, hace esto. Y luego dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben por qué el adversario cae? ¿Cuál fue el gran pecado del maligno, del diablo? ¿Cuál fue el gran pecado de él? El ego. Él quería ser como Dios. Él quería estar como la estrella máxima, por encima. Usted, no se lo voy a leer, pero en el libro de Ezequiel habla acerca de esa parte del adversario. Cómo fue que él quiso estar por encima de la estrella máxima, de que es Dios. ¿Ve? Y eso fue lo que lo cautivó, y él es experto en esto. Él sabe cómo acariciarle el ego a la gente. Él sabe cómo cautivar a una persona, cómo llamarle la atención. Sabe lo que a esa persona lo mueve. ¿Ve? Y él trata de llevarte a ti a eso. Mire, este es el libreto, este es el esquema básico como el adversario gusta a la gente. A través del engaño. Y hay otra parte importante aquí que ya la quería mencionar, y es que en el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense qué interesante este versículo 6, ¿no? Ella no solamente escuchó al adversario, entonces ella tomó acción. ¿Cuál fue la acción? Ella consideró lo que el adversario le dijo. Y ¿qué dice la Biblia? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella consideró lo que el adversario le estaba vendiendo. Él le estaba comprando la idea. Oye, pero mira qué sabroso, mira cómo se ve esos mangotes grandotes así. Se dejó llevar por sus 5 sentidos. Eso es lo que el diablo va a hacer. Mira, vamos a tener unas garotas en la tremenda fiesta que vamos a hacer en Halloween. Moca con eso. Vamos a llevar stripper para las muchachas también. O sea, las garotas para los muchachos y los strippers para las damas. O sea, te estoy planteando tal cual. Tú decides. Más claro no canta un gallo, como dicen. ¿Ah? Más claro no canta un gallo. O sea, tú decides si haces o no haces la voluntad de Dios. El adversario es experto en acariciar el ego y en hacer que las personas cautivar su atención. ¿Ve? Y él va a tratar de que tú consideres su palabra, su oferta engañosa. Excelente vendedor es el diablo. ¿Ve? Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Y no solamente bueno para comer, agradable a los ojos. Vio, agradó a los ojos. Codiciable para alcanzar sabiduría. Ay, bueno, pero y también, imagínate, la ventaja de saber, de conocer. O sea, muchas veces nosotros nos dejamos engañar por esa sabiduría que no es sabiduría de Dios. ¿Por qué la gente va a los brujos? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Por qué la gente es tentada a consultar a los magos, quiromantes y brujos, como se le dice, o adivinos? Porque la gente tiene el gusanillo de saber qué va a pasar. Oye, ¿qué va a ocurrir después? ¿Cuándo es que se va a caer Maduro? ¿Qué va a pasar con fulano? ¿Ve? ¿Cómo me va a ir en la vida? ¿Cómo voy a estar yo dentro de 30 años? ¿Ah? No es así, eso es lo que la gente lo mueve muchas veces. Por eso es que mira, nosotros no podemos dejarnos cautivar con esas ofertas engañosas.
Mira, que te vamos a adivinar el futuro, para que conozcas tu vida futura, cómo va a ser tu vida después de tanto tiempo. Mira, mi vida va a ser como Dios dice que va a ser, como está escrito, tal cual. Ya yo conozco mi futuro. Yo sé que yo voy a caminar por calles pavimentadas de oro. Eso yo lo sé porque eso lo dice la palabra de Dios. Dios dice que yo voy a tener un cuerpo especial, un cuerpo sobrehumano, capaz de atravesar paredes, viajar a velocidades más allá de la luz. ¿Ve? A conocer las cosas recónditas del universo. Eso lo vamos a saber nosotros. ¿Tú crees que yo voy a dejar toda esa grandeza por... No, bueno, yo quiero vivir una vida buena, o sea, limitarme a lo que el mundo me ofrezca, pues? ¿Qué es lo que me puede ofrecer el mundo a mí? Una vida limitada. Mire, aunque me ofrezcan millones, aunque me ofrezcan una fortuna, eso no se puede comparar nunca con la vida eterna, en absoluto. ¿Ven? Por eso es que las promesas de Dios son tan verdaderas, porque ellas tienen cumplimiento. En cambio, el mundo te ofrece cosas que son aparentes. O sea, ¿cuánto puede vivir una persona aquí en esta tierra? 100, 200, ponle tus 200 años, como muy buena persona. No creo, ¿verdad? La mayoría de la gente no pasa de los 100, 100 y piquito de años. Los que super longevos llegan a 120, que ha habido casos registrados, ¿no? Hoy en día, ¿no? Estoy hablando de la actualidad. Y tú dices, bueno, pero eso te va... ¿Cuánto puedes disfrutar tú en estos X cantidad de años? ¿Eso se puede comparar con la vida eterna? Imposible. No. Eso no se puede comparar. Porque la vida eterna no tiene límite, no tiene fin. Es eterna. ¿Ve? Por eso es que nosotros vivimos la palabra. O sea, por eso es que nosotros estamos en esto. Este es nuestro negocio, este es nuestro trabajo. Predicar el evangelio y enseñárselo a la gente, enseñarle la verdad a las personas, abrirle los ojos para que vean esto. ¿Ve? Porque nadie te va a ofrecer lo que Dios te ofrece. Absolutamente nadie te puede ofrecer lo que Dios te ofrece. El adversario es experto engañando a la gente, pero él no puede ofrecer más de lo que está a los 5 sentidos, más de lo que está a la vista. Eso es lo que él ofrece. Él tiene, como dice, dominio sobre el mundo, y dice, como le dijo a nuestro Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ve? Y eso es lo que el diablo hace, engañar a la gente haciendo ofertas engañosas, haciéndole ofertas engañosas, ofertas que no son reales. Porque te voy a decir algo, cuando él ofrece una cosa, él no cumple. Vamos a suponer que tú le quieres comprar la idea al diablo y se la compraste. ¿Sabes qué? Vas a terminar engañado, desengañado, desilusionado. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras reclamar el premio, no vas a conseguir nada. Vas a conseguir una bolsa rota. Es decir, oye, me ofrecieron, mira, es que me ofrecieron que iba a ser maravilloso, que iba a ser muy bonito. Engaño, hermano. Engaño, al final no hay nada. Hay un hueco vacío, como dice, cisternas rotas. Cuando vas a buscar la fuente de información o de agua, no hay, está seco. Eso es lo que pasa cuando nosotros creemos en las mentiras del diablo. ¿Ve? Creemos sus ofertas engañosas, no nos dejamos guiar por la palabra, sino que nos dejamos guiar por lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Ve? Que el mundo nos está ofreciendo villas y castillos, nos está ofreciendo el sol y las estrellas, y al final no hay nada, no va a haber, al final de ese arcoíris no va a haber el oro que dicen que había. ¿Ven? Que nos prometieron. Mire, por eso es que la palabra de Dios dice en Jeremías que maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Ves? Nosotros no podemos confiar en lo que la gente nos ofrece, que no es la voluntad de Dios. Aparentemente tú crees que es bueno, pero no es la voluntad de Dios. La palabra lo dice, aquí lo acabamos de leer.
La mujer vio que, que el fruto era bueno. Era bueno para comer, era agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría, para alcanzar conocimiento. Esas tres cosas habían allí. Y eso es lo que el diablo trata de que nosotros lo creamos. ¿Ve? Que creamos su mentira, que nos consideremos lo que nos está vendiendo. Y al final, ¿qué? Al final, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso lo decidimos nosotros. Es como lo estoy diciendo al principio, se los dije. Nosotros fuimos llamados, escogidos con un propósito en la vida. No pienses que es casualidad que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, no es casualidad. Esto es una de las miles de millones de personas que han escuchado este mismo mensaje, de una manera o de otra. ¿Ven? Pero el propósito de Dios es el mismo: darnos a conocer su verdad, su palabra, y que nosotros cumplamos con los propósitos con los cuales Él nos llamó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Tenemos que tener eso claro. Nosotros tenemos que tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque un creyente, un hijo de Dios, que no sabe cuál es el propósito de su vida ni hacia dónde va, ese no va a llegar a ninguna parte. ¿Ven? Nunca va a alcanzar la plenitud de la grandeza a la cual Dios lo escogió y para la cual Dios lo llamó. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, conscientes de hacia dónde nosotros vamos como creyentes. Nosotros tenemos que preguntarnos cada día: ¿qué puedo hacer yo más para mi Señor Jesucristo? ¿Cuánto más puedo hacer para ganar su corazón de servicio, de servirle a Él? ¿Ve? No simplemente, ok, bueno, me siento bien. Miren, nosotros lamentablemente tenemos una cultura religiosa arraigada, muy arraigada, de que la palabra de Dios la tenemos los fines de semana, por ejemplo, ¿verdad? No, bueno, yo voy a una reunión los fines de semana, o voy a misa, puede ser, también, o voy a un culto, un día X específico de la semana. Pero resulta que Dios necesita que yo entienda que mi vida es los 365 días del año y las 24 horas del día. Esa es la diferencia. ¿Ve? Que yo debo entender eso. Que yo sin Dios, yo estoy muerto. ¿Ve? Yo sin Dios no tengo vida. Fuera de Dios nosotros no tenemos vida. O sea, nuestra vida tiene que estar dentro del marco de la palabra de Dios, dentro de las cosas de Dios mismo. Y nosotros queremos ver bendición de Dios, tenemos que estar metidos en ese marco, adentro ahí, en el centro de esto. Porque si nosotros estamos fuera, y bueno, así Dios por ratico, como dicen, no vamos a ver nada. ¿Ves? Porque nuestra vida va a ser como quien dice, así, sube y baja, sube y baja, sube y baja. A veces estamos bien, cuando, bueno, como preguntaron por fulanito, ¿verdad? Oye, que no ha venido, bueno, cuando está bien se olvida de Dios. Ahora, cuando venga la depre, entonces tú lo verás aquí, ¿ves? Llorando y arrodillándose y haciendo lo que sea. Entonces, tú dices, bueno, lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Entonces, claro, yo no critico eso, o sea, él no ha entendido, él no ha entendido todavía lo que es el servicio y el amor a Dios. Tienen que tratar de buscarlo a entender. ¿Ves? Que la persona no estamos aquí por quitarnos o sea, como que dice un complemento. Dios no es ningún complemento. Dios es todo nuestro. Tenemos que vivir en Dios. Es eso de Dios. Y si no me siento así, yo digo, oye, ¿por qué no me siento así? Mi vida tiene que ser todo de Dios. Debe ser así. Eso es lo correcto. ¿Ve? No vivir a expensas de Dios, sino vivir para Dios.
No vivir para servirme de lo que Dios me pueda dar y eso, y aprovecharme de sus cosas, sino yo vivir para su servicio, como dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso no es que yo le sirvo a Dios por ratico o por temporada. Ese siempre. Es así como funciona. Tú quieres ver resultados, tú quieres ver Dios trabajando en tu vida, tienes que meterte en las cosas de Dios, tienes que involucrarte, ¿ves? Tienes que comprometerte al servicio, en oración, hacer una vida de consagración hacia Dios. Al fin y al cabo, esta vida es la mejor vida, la vida que nosotros le dedicamos a Dios, dedicada a Dios. Esa es la mejor vida. Y yo no digo con esto que nosotros no vamos a disfrutar de la vida. Sí, tú vas a disfrutar de las cosas buenas de la vida, claro que sí, cosas que son positivas, que son provechosas, que son agradables, ¿ves? O sea, no es que tú, oye, porque nos han vendido a nosotros la idea de que si nosotros le servimos a Dios, nuestra vida va a ser un desastre, o va a ser una vida triste, o una vida monótona, o una vida que no tiene alegría, muchos aún. O sea, nos muestran la vida del creyente como de un mártir todo el tiempo. Un hombre que sufre mucho, que pasa mucho trabajo, que pasa muchas necesidades. O sea, nos han ofrecido tantas cosas que no son correctas. Tú puedes ver en la palabra de Dios, grandes hombres de Dios, eran hombres con dinero. Tenían todo lo que ellos querían, comían lo que les daba la gana. ¿Tú crees que Abraham era que un hombre que era, dice la Biblia, que era riquísimo? Hombre con muchísimo dinero, muchísima bendición de Dios, muchísimo ganado. ¿Ah? Imagínate Salomón, dice la Biblia que Salomón, en el tiempo de Salomón, la plata no era considerada sino como polvo de la piedra, como el barro. En esa época. Y Salomón disfrutó su vida al máximo, pues. Entonces tú no puedes decir, oye, pero es que si yo soy creyente, entonces yo voy a tener una vida limitada. No, la vida de un creyente debe ser plena, completa, pero en Dios. No a expensas de Dios, ni haciendo negociaciones ni transacciones con la palabra. ¿Ven? Que a veces uno dice, bueno, pero quisiera esto, pero quisiera también esto del mundo, o sea. Y estamos en ese dilema, ¿verdad? Oye, me gustaría esto, pero mira, Dios te puede ofrecer cosas muchísimo mejores que eso. Pero tienes que tener una vida, un corazón entregado a la palabra. ¿Ven? Entonces, es ser genuino con Dios, es ser honesto con Él. Y Él nos va a mostrar. Dice, hay una parte que dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ve? Y esas peticiones, por supuesto, tienen que ser conforme a su palabra. Claro, porque si tú te estás deleitando en Dios, tú no puedes tener peticiones contrarias a la voluntad de Dios. Tienen que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Ves? Él te la va a conceder. Pero si tú te deleitas en Jehová. Así es, ¿verdad? Y eso es lo que quería con lo cual quería concluir. Le voy a dar gracias a Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero darte gracias, Dios mío. Gracias por tu santa y bendita palabra inspirada por ti, Padre amado. Y gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia y sabiduría que necesitamos para discernir y entender cuándo son engaños, cuándo son cosas que no vienen de ti, amado Dios, y que solamente tú nos puedes conceder las peticiones de nuestro corazón cuando nos deleitamos en ti. Te doy gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.